Hoy vamos a sumergirnos en el pensamiento de una de las filósofas más importantes y polémicas del siglo XX, Hannah Arendt. Su trabajo nos obliga a mirar de frente preguntas muy incómodas sobre el mal, la política y, sobre todo, sobre algo tan aparentemente simple como es el acto de pensar. Y empezamos con esta idea, que es una auténtica bomba. Arendt se dio cuenta de algo realmente perturbador. La ausencia de pensamiento no es una tara intelectual, no es cosa de ser más o menos listo, es una condición que nos puede afectar a cualquiera, especialmente cuando el entorno social aprieta. Pero, ¿de dónde sale esta revelación tan potente? Pues curiosamente, del lugar más inesperado, la sala de un tribunal durante el juicio de uno de los criminales nazis más buscados. Pensemos en la escena. Jerusalén, año 1961. Se juzga a Adolf Eichmann, el hombre que organizó la logística para exterminar a millones de personas. Todo el mundo esperaba ver a un monstruo, a la encarnación del mal. Pero lo que Arendt encontró allí fue algo mucho más desconcertante. La conclusión de Arendt fue sencillamente demoledora. Eichmann no era un sádico, ni un fanático con una ideología retorcida. Era un burócrata, un funcionario gris obsesionado con hacer bien su trabajo, con la eficiencia. Un hombre, y esto es lo que hiela la sangre, aterradoramente normal, que se limitaba a cumplir órdenes. Y de aquí nace su concepto más famoso, y también el más polémico, la banalidad del mal. La idea de que los peores crímenes de la historia no los cometen monstruos, sino gente corriente. Gente normal que simplemente renuncia a pensar, que acepta las reglas del juego sin cuestionarlas, sin tener esa conversación interna con su propia conciencia. Claro, aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien puede cometer esas atrocidades sin pensar? Pues bien, Arendt encontró la respuesta en una diferencia fundamental entre dos cosas que a menudo confundimos: saber y pensar. A ver, para que se entienda bien la diferencia. Una cosa es saber, que es acumular datos, memorizar procedimientos, como tener un disco duro lleno de información. Pero pensar, pensar es otra historia. Es un diálogo activo, una conversación que tenemos con nosotros mismos donde ponemos a prueba lo que sabemos y lo que nos dicen que hagamos. Y ahí, justo ahí, estaba la clave de Eichmann. El tipo sabía muchísimo de logística, de normativas, pero había apagado el interruptor del pensamiento. Había silenciado por completo esa conversación interna, y por eso pudo organizar el horror sin sentir el más mínimo conflicto moral. Pero ojo, que Arendt no se queda solo en analizar el problema. También nos ofrece una alternativa, una visión de cómo vivir una vida humana plena, una vida que es de hecho el antídoto contra esa pasividad irreflexiva de Eichmann. La llamó la vita activa. Para ella, esta vida activa tiene como 3 niveles. En la base está la labor, que son las tareas básicas para sobrevivir. Vamos, comer, dormir, lo biológico. Un escalón por encima está el trabajo, que es crear las cosas que hacen nuestro mundo, desde una silla a un edificio. Pero en la cima, lo que nos hace plenamente humanos es la acción. ¿Y qué es la acción? Pues es actuar y hablar con otros en la esfera pública. Es ahí al debatir y crear algo en común donde mostramos quiénes somos de verdad. La acción, por tanto, es el antídoto definitivo contra la obediencia ciega, porque nos exige pensar y hacernos responsables. Y toda esta preocupación por el pensamiento y la vida pública no le venía a Arendt de la nada, no era una simple teoría de despacho. Estaba anclada en su propia experiencia, una experiencia profundamente dolorosa. Es que hay que recordar su biografía. Arendt era una judía alemana que vio crecer al nazismo en primera persona. La Gestapo llegó a detenerla, tuvo que huir de Alemania y de la noche a la mañana el régimen nazi le quitó la ciudadanía y la convirtió en una apátrida. Su obra maestra, Los orígenes del totalitarismo, es su intento de comprender la catástrofe que había destrozado a su mundo. Y su análisis es brutal. El totalitarismo no es solo una dictadura muy violenta. Su objetivo final es aniquilar la condición humana. Lo que hace es destruir el espacio público, donde la acción es posible, aislando a las personas. Convierte a los individuos en seres superfluos, en meros engranajes. Y para lograrlo, necesita aplastar sistemáticamente el pensamiento independiente a través del terror y la ideología. Y así llegamos al corazón del legado de Arendt. Porque su filosofía no es una simple lección de historia. Es, en realidad, una advertencia que sigue muy vigente y una llamada a la responsabilidad personal de cada uno. Yo solo seguía órdenes. Esta frase que hemos oído tantas veces es el resumen perfecto de la renuncia a pensar.
Para Arendt, aquí reside el peligro fundamental, en abdicar de nuestra capacidad, de nuestra responsabilidad, de juzgar por nosotros mismos. Por eso, en los tiempos oscuros, en las épocas de crisis, Arendt nos pide que pensemos sin barandillas. ¿Qué significa esto? Pues que no podemos apoyarnos cómodamente en las reglas de siempre o en las ideologías que nos lo dan todo hecho. Significa que tenemos que atrevernos a usar nuestro propio juicio, por muy incómodo o solitario que resulte. Porque al final, y esto es lo más importante, pensar críticamente no es un ejercicio intelectual para unos pocos, es un acto de libertad. Es la resistencia fundamental contra la banalidad del mal, da igual la época en la que vivamos, es la forma que tenemos de defender nuestra propia humanidad. Y todo esto nos deja una pregunta final, una pregunta que quizá hoy es más relevante que nunca. En un mundo saturado de opiniones instantáneas y de un ruido constante, ¿cómo se elige hoy el difícil camino de pensar por cuenta propia?